Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Putin acusa a Turquía de beneficiarse económicamente y apoyar militarmente a Daesh. Nuevo atentado terrorista en Túnez contra un autobús de la Guardia Presidencial. Francia pide la colaboración española, pero el gobierno mira para otro lado ante la inminencia de las elecciones. La mitad de los yihadistas en España son nativos y cada vez son más jóvenes. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá Raquel con las noticias culturales. Empezamos hablando del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, que acusó a Turquía de complicidad con Daesh por derribar el bombardero Su-24 ruso, que según dijo, realizaba una operación en territorio sirio. La acción turca tendrá serias consecuencias para las relaciones entre los dos países, según dijo el líder ruso. El Ministerio de Defensa, que ha convocado al agregado militar de la representación diplomática de Ankara en Rusia, niega que el avión hubiera penetrado en territorio de Turquía. Durante una reunión con el rey de Jordania, Abdalá II, Putin repitió en 2 ocasiones que el derribo del avión ruso había sido un ataque por la espalda. El avión fue derribado en territorio de Siria por un misil aire-aire desde un avión F-16 turco y cayó sobre territorio de Siria a 4 kilómetros de la frontera con Turquía. El avión derribado no amenazaba a Turquía, dijo Putin. El presidente se extendió en consideraciones sobre la financiación de Daesh gracias al contrabando de petróleo desde Siria a Turquía y agregó que son defendidos por parte de las Fuerzas Armadas de un Estado entero. Por eso se entiende por qué se comportan de una forma tan cruel y descarada, por qué asesinan a la gente de la forma más monstruosa, por qué cometen actos terroristas por todo el mundo, incluido el corazón de Europa. Bueno, en algo tiene razón Putin en todo esto último que ha dicho. Está claro y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Turquía no es un neutral en esta guerra contra el Daesh. Es más, es abiertamente favorecedor y apoya a Daesh. Si no, Jordi, no se entiende un hecho simple y básico de todas las noticias. Todos los yihadistas que viajan a Siria pasan por Turquía. Y desde Turquía entran a Siria. Si la situación es tan tensa, me imagino que los controles en las fronteras tendrían que ser muy exhaustivos y la gente no pasaría a Siria jóvenes en edad de acción yihadista. Es evidente que si fueran de la oposición a Siria o leales a Siria, no podrían pasar esa frontera, pero sí pasan los que son del Daesh. No solamente eso, sino que tienen comunidad de intereses, por ejemplo, un enemigo común que son los kurdos. Daesh bombardea y se pelea con los kurdos, por ejemplo, en Kobani, y al presidente turco tampoco le caen nada bien los turcos. Pero el tema incluso del derribo de este avión, ya desde el punto de vista técnico, tiene una complicación añadida para que el presidente Erdogan pueda defenderse. Y es que una vez derribado el avión, saltaron 2 paracaidistas. Uno de ellos fue recuperado por una operación de las fuerzas de élite conjuntas de los rusos y los sirios, del ejército sirio de Assad. Pero al otro lo acribillaron y colgaron en internet la hazaña, entre comillas, mientras estaban bajando por el aire, una unidad de gente de Daesh turquemanos. No son de la minoría kurda, no son de la minoría siria, no son gente de origen turco, financiados y protegidos por el Estado turco, que actúan contra Assad, pasada la frontera con Siria, y son ellos los que han completado el trabajo de lo que han hecho las baterías antimisiles del lado turco. Eso es otra historia, pero también hay un factor añadido que todavía no está nada claro. A pesar de que Turquía pertenece al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, pues lentamente y por goteo todos los países que tenían allí estacionadas fuerzas han ido retirándolas de Turquía. Excepto, ¿quién? Dilo tú, España. Por supuesto, todavía hay una batería ¿de qué? De misiles antiaéreos en suelo turco.
Así que podría ser posible que el avión ruso lo derribara un misil español. ¿Cómo te quedas? Seguimos. El terrorismo ha vuelto a golpear con dureza Túnez, cuna de la primavera árabe y único país de la región que culminó su transición a la democracia, aunque también el país desde el que ha salido un mayor número de yihadistas para incorporarse a las filas de Daesh. Un atentado perpetrado por un terrorista suicida contra un autobús de la Guardia Presidencial causó este martes la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 17. El atentado, que no ha reivindicado ningún grupo, tuvo lugar en el centro de la capital, cerca de los ministerios de Turismo e Interior. Se ha decretado el estado de emergencia en todo el país y el toque de queda en el área metropolitana de la capital entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada. Recordemos que en marzo un ataque contra el Museo del Bardo cegó la vida de 21 personas, la mayoría turistas europeos. Posteriormente, a finales de junio, un terrorista abrió fuego indiscriminadamente en una playa de la localidad costera de Susa, provocando la muerte de 38 personas, la gran mayoría turistas de nacionalidad británica. En ambos casos, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó las dos acciones. Y bueno, seguramente estamos esperando que se atribuya esta tercera acción, aunque también hay que decir que la policía y la inteligencia de Túnez todavía no han podido determinar con certeza la existencia de este terrorista suicida. Porque se habla de eso, de que ha sido un terrorista suicida y que ha hecho volar este autobús de la Guardia Presidencial, pero parece que no está del todo claro que así haya sido. Por lo tanto, si no fuera un terrorista suicida, no sé lo que podría ser, pero podría variar la autoría y no ser el Daesh el autor de este ataque. No sé, a mí me suena que tiene la firma de este tipo de terrorismo, y lo que sí, como resumen, es que me da muchísima pena que Túnez, que eres el estado, uno de los estados más occidentales hasta hace 5 o 6 años, hasta antes de la primavera árabe, y no voy a defender a la gestión del presidente que había, que seguramente era pésimo y que era un mafioso, pero era un país perfectamente integrado con el mundo occidental, que vivía del turismo, que competía con el turismo español y del Mediterráneo, porque no solamente por los precios, sino porque había una seguridad absoluta. Y hoy en día no levantan cabeza y es el único de aquellas primaveras árabes que todavía mantiene un régimen democrático, pero a la vez es el país del que más yihadistas han salido. 3.000 yihadistas que han partido hacia Siria. Es una barbaridad lo que da la pauta de los problemas que tiene. Y el problema no es Túnez, el problema es que Túnez tiene a un lado a Argelia, que está un país controlado militarmente desde hace muchísimos años, también con temas de terrorismo desde hace muchos años, del tema del Kabilia, y por el otro lado tenemos a Libia, que es un país totalmente anarquizado y la mitad de él perteneciente ya al Daesh, con lo cual tiene muy pocas posibilidades de que su gente puedan seguir manteniendo un sistema más o menos democrático, porque encima de todo, pues el principal perjudicado de todo esto va a ser a la larga la economía, porque ya los turistas no se acercan a un país con esta conflictividad. Venimos a Europa. Las autoridades francesas se debaten entre la necesidad de moverse con el máximo tacto para no dar la impresión de que presionan a España para que participe en la coalición de lucha contra Daesh en Siria o que interfieren en la campaña electoral. Comprendemos que Rajoy espere a las elecciones generales, pero sin duda Francia está abierta a cualquier ayuda que alivie nuestras operaciones en el exterior, dijo este martes el primer ministro francés Manuel Valls. Son cosas que se deben discutir ahora, respondió el embajador francés en Madrid, Yves Saint-Guerous, a la pregunta de si la petición gala de ayuda llegará antes del 20D.
Rajoy y Hollande se encontrarán el próximo lunes en París con motivo de la cumbre del clima. Valls también dijo que Francia está abierta a recibir ayuda, cualquier ayuda que alivie nuestras operaciones en el exterior, hablando sobre un posible relevo de tropas francesas por españolas en Mali. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, insistió este martes que Francia no ha pedido nada y el gobierno español no ha ofrecido nada. Bueno, se ve que el señor García Margallo no lee los periódicos, tampoco escucha Radio Sefarad. No sé si escucha algo o si se entera de algo realmente. O sea que Francia no ha pedido nada, esto es como el sello de la burocracia, ¿no? Dice, bueno, se está quemando la casa, bueno, pero compruebe que las ventanas están cerradas. Oiga, que se está quemando la casa, llamen a los bomberos. Sí, vamos a hacer unas comprobaciones. ¿Ha cerrado la llave del gas? Pero se está quemando la casa. ¿Estamos en guerra? Estamos en guerra. Y entiendo que el tema de guerra, árabes y elecciones es una muy mala combinación para el Partido Popular. Yo realmente creo que en la actual circunstancia es algo que va a perjudicar a todos y no va a perjudicar a nadie. Lo digo porque la posición del Partido Socialista, por ejemplo, tendría que explicar qué es lo que es la ayuda a Francia sin ayudar en absolutamente nada. También Ciudadanos, que ha dicho que he escuchado a Albert Rivera hablar de este tema con unas palabras muy raras e incomprensibles que no utiliza para hablar de otros temas, que hay que dejarse de tacticismos electoralistas. Y yo la verdad que tampoco tengo ganas de empezar a buscar en el diccionario, pero eso lo ha dicho para que no entendamos cuál va a ser la situación. Yo creo que Ciudadanos sí optaría por una opción militar, pero no lo pueden decir. Y a todo esto, por ejemplo, la izquierda radical, la izquierda nostálgica, digamos, ya ha organizado una marcha en Madrid para el no a la guerra. ¿No a qué guerra? Si no estamos en ninguna guerra. Pero yo me pregunto y digo, ¿no hubiera sido mejor que en esta marcha del no a la guerra también pusieran un cartelito y no al terrorismo? Porque parece como que no a la guerra, pero lo otro, pues no nos vamos a pronunciar. Seguimos. La actual movilización yihadista en todo el mundo ha provocado cambios sustanciales también en nuestro país, en el que en los últimos 2 años han sido arrestadas 120 personas por su implicación en actividades relacionadas con este terrorismo. El análisis de estas detenciones, realizadas entre 2013 y el 15 de noviembre de 2015, ha desvelado el cambio de perfil de los militantes y simpatizantes de Daesh. Entre los datos más significativos destaca el incremento de yihadistas nacidos en España o con nacionalidad española, algo que les permite moverse libremente por nuestro territorio y por Europa. Mientras, entre 1996 y 2012, solo el 15,5% de los condenados y muertos tenían nacionalidad española. Entre 2013 y 2015, este porcentaje se eleva al 47,3%. Sucede algo similar con los nacidos en nuestro país, que han pasado de un 4,8% a un 42,6%. Lo que aparece como novedad en este estudio es la presencia de mujeres y de reclutados cada vez más jóvenes en las redes yihadistas que funcionan en España. Sí, y hay que recalcar esta última frase, las redes yihadistas que funcionan en España, porque funcionan, reclutan, llevan gente, se expanden, crecen, a pesar de la acción de la policía, del Ministerio de Interior, de la inteligencia, de la colaboración internacional. Bueno, el tema de colaboración internacional es algo relativo, porque aquí tenemos las herencias de que, bueno, a ningún servicio de inteligencia nacional le gusta contarle sus cosas a los demás, porque entonces parece que tienen menos, digamos que les da menos enjundia y respeto lo que ellos han conseguido. Es como que si todos saben lo mismo, pues lo que tú has conseguido. Y por estas cosas a la larga va a morir gente. Y lo digo así de claro, porque si no se entabla un diálogo
abierto totalmente entre todas las democracias occidentales, todos los que están en la misma línea de combatir al Daesh, y hablo, otra vez reitero, democracias occidentales, por si alguien quiere meter en el saco también a Turquía y a Putin de Rusia, no. Democracias occidentales, ¿vale? Aquí no puede entrar cualquiera, pero la cooperación entre esos sectores, entre los países democráticos de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, pues Australia, yo qué sé, tienen que ser total, tienen que ser sin tapujos, e incluso con medidas de contraterrorismo y contraespionaje, porque es posible que dentro de los servicios de seguridad de algunos de los países de todas estas democracias hayan infiltrado sus simpatizantes del Daesh. ¿Por qué no? Si en Francia hay 6 millones de musulmanes, pues radicalizados puede haber, yo qué sé, 10%, y de ese 10% puede ser que un 0,0000 esté funcionando como policía o en algún cargo importante, pero es suficiente con que haya uno para que tenga acceso a esta información y se acabe todo. Así que, bueno, los datos son impresionantes. Estamos hablando que en apenas 10 años, Jordi, hemos pasado que los terroristas antes eran extranjeros, gente que venía y bueno, que había que controlar, pero eran el sirio Setmarian, los marroquíes, por ejemplo, los que hicieron los atentados del 11M en Madrid, eran creo que prácticamente todos extranjeros, alguno tendría la residencia, la nacionalidad por residencia, pero no eran nacidos en el país. Y ahora no, ahora españoles de toda la vida, de casta, como quien dice, como quien diría en términos inquisitoriales, de sangre limpia y cristianos viejos, aunque musulmanes nuevos, están entrando en las redes del Daesh. Y esto sí que ya es imparable, porque si decimos los problemas que puede haber si hay algún infiltrado en los servicios de seguridad, ¿qué pasa si alguien que ya trabajaba en los servicios de seguridad de pronto se convierte en simpatizante del Daesh? Así que las medidas de seguridad no solamente tienen que ser para afuera de los servicios de inteligencia para la población general, sino que también tienen que tener una muy fuerte control interno de lo que está pasando, porque esto es como en la Guerra Fría, pues que los servicios de inteligencia y de espionaje estaban perforados de espías de los otros bandos. Así que a pesar de que Daesh no es un estado en el sentido habitual del término, esta guerra tampoco es una guerra en el sentido habitual del término y hay que pensar de forma original, nueva y contundente para acabar con esta lacra. Gracias, Jorge. Hacemos una pequeña pausa. Viene Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales aquí en Radio Sefarad con Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Noticias de cine. Empezamos así. Qué bien. Porque nos vamos a la Cinemateca de Jerusalén, o en homenaje a Carla de Aguilar Amat, que diría la Cinemateca. ¿Tenemos una conexión en directo? Pues no, me he puesto a tocar el teléfono como un imbécil y ha sonado, pero si te parece... Menos mal que no es el teléfono rojo. Bueno. Hagamos como si no ha pasado nada. Exacto. Bueno. Perdona, Carla. Volviendo, que Carla Sí. siempre nos hablaba... ¿Recuerdas cuando hacía su programa desde Jerusalén? Sí. Siempre nos hablaba de Iba sus mucho visitas allí. a la Cinemateca, ¿no? Pues esta va a ser la sede del Festival de Cine Judío, que además coincide con el 50 aniversario de la Fundación Jerusalén, que es uno de los organismos que cuida de la Cinemateca. Hablamos ya de este 50 aniversario en la reunión anual que mantuvieron el pasado mayo o junio aquí en Madrid. Los miembros de esta interesantísima fundación, que ya sabes que trabaja en programas culturales y de coexistencia en la ciudad de Jerusalén entre judíos, cristianos y árabes. Bueno, no hablemos más de la Fundación Jerusalén, les felicitamos por supuestísimo por su 50 aniversario y volvemos a este Jerusalén en la pantalla, que nos va a ofrecer una mirada renovada
de los de diferentes tesoros que nos ofrece la imagen de la ciudad de Jerusalén y sus historias. Por ejemplo, el evento incluirá un estreno de las nuevas copias digitales de películas restauradas, como por ejemplo Retorno a Sion y La vida de los judíos en Israel en 1913, con testimonios de la ciudad en el siglo XX, que se proyectará con música en vivo, además. Aparte de los 50 años de la Fundación Jerusalén, se celebran los 20 de la película La boda en Jerusalén, de René Shor, que documenta la boda del hijo de Uri Zohar y la hija de Arik Einstein, con la proyección de una copia digital restaurada. Junto a esto, una serie de artistas y cineastas líderes de la cinematografía israelí hablarán sobre la variedad de películas de Jerusalén. Y otro aniversario, se cumplen 60 años de la actividad cinematográfica de Roman Polanski, y en el acto de clausura del festival se proyectarán 6 cortometrajes de Polanski de los años 50, también con música en vivo. La conexión de cine y música siempre fue algo que le inspiró mucho al joven Polanski, y los diversos intentos realizados por él en el cine mudo, total, sin diálogos, acompañados por la música, bueno, pues son buena muestra de este interés. Este evento se realizará en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura en Israel. Y aparte de todo esto, se proyectarán en competición 8 películas extranjeras, también de autoría judía, en la que destacamos la de Gabriel Litzman, que llega desde Argentina y se llama Cómo ganar enemigos. Y es un thriller dramático con un toque cómico que se produce, que nos habla de la comunidad judía de jóvenes de hoy en Argentina. Seguiremos hablando seguro de este Festival de Cine Judío, Jordi. ¿Qué más se puede pedir? Festival de Cine Judío en Jerusalén, en la Cinemateca, y con material inédito, material original, exclusivo, bueno, una maravilla. Y ver, ¿no?, esas esas imágenes de Jerusalén de principios del siglo XX, Jordi. Muy interesante. Y si se hacen festivales de cine judío por todo el mundo, pues hombre, Jerusalén saca pecho, ¿no? Y dice, a ver, Festival de Cine Judío aquí. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, bien. Seguimos hablando de aniversarios, en este caso uno que tenemos que celebrar a lo grande. Porque se han cumplido ayer u hoy, según estén oyendo este informativo, el 25 de noviembre, 100 años de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y perdona, Raquel, pero ¿Sí? Además por fin es un aniversario redondo, son 100 años. Exacto. Lo digo porque a muchas veces, instituciones buscando la promoción se agarran a una serie de aniversarios que yo ya de verdad, el 92 bueno, está bien, pero o sea, si es por celebrar, 100 años, pero como 100 años redondo. de la metamorfosis, pues 100 años de la teoría de la relatividad. Además, creo que lo presentó en 3 hojas, un artículo pequeñísimo, y revolucionó para siempre la historia de la física y de la ciencia. Fue el 25 de noviembre de 1915, un joven físico, entonces casi desconocido, pronunció una conferencia en Berlín que cambiaría de raíz en nuestro concepto del cosmos. En ella afirmaba que había logrado comprender la estructura del espacio y del tiempo. 100 años después, las ecuaciones que presentó Einstein han resultado contener la esencia misma del universo. Bueno, pues este es un descubrimiento centenario y bastante incomprensible para la mayoría de nosotros. Sí. Gracias a, por ejemplo, se han organizado un montón de eventos, se han salido muchos libros hablando de este centenario, pero nosotros hoy hemos seleccionado el libro que presenta la editorial Gualdamazán y que firma Jorge Bolívar. En él trata de explicar, en qué consiste la teoría de la relatividad y el secreto de las leyes que rigen la naturaleza. Lo hace además con humor y con ejemplos tomados de la vida cotidiana. Por ejemplo, se traza un recorrido por temas apasionantes como los viajes al futuro, la posibilidad de congelar el tiempo, la relación íntima entre materia y energía, la presencia de dimensiones ocultas, el misterio de los agujeros negros o el surgimiento de todo lo que existe en una explosión ocurrida hace miles de millones de años. Se trata de fenómenos inimaginables antes de que Albert Einstein, enunciara la teoría de la relatividad.
Pues nada, el mundo científico nunca llegó a creerse muy bien la teoría de Einstein, y yo sé que gente como Niels Bohr, que era un científico danés, estuvo muchos años tratando de desmontarla. El pobre. Sí, de hecho creo que hay algunos fallos en esa teoría, y sé que al final lo que prevalece es el instinto, ¿no? El instinto que tuvo Einstein, que creo que tampoco pudo llegar a demostrarla del todo, pero nadie ha sido capaz de, digamos, tumbarla, ¿no? Ese puro instinto físico, que es lo que hace de Einstein también el genio que fue, y bueno, y también ¿cómo te diría yo? El icono ya moderno, ¿no? A la altura de Elvis Presley o Marilyn Monroe o Che Guevara, yo qué sé, la verdad es que es alucinante. Por supuestísimo. Muy bien, pues nada, 100 años de la teoría de la relatividad, tenemos 100 años por delante para tratar de entenderla. Por lo menos. Jordi, y ahora más? otro acontecimiento, en este caso literario, porque se publica, lo hace la editorial Península, Así fue Auschwitz. Son cartas, recuerdos y reflexiones inéditas del gran clásico de la literatura de los campos de concentración de exterminio, que es Primo Levi. Es un acontecimiento editorial de, no sé si atreverme a decir del año, pero desde luego que no sé, que creo que lo voy a decir. Venga, el acontecimiento Vale. editorial del año. Sí, por lo menos para los nosotros. que admiramos profundamente a Primo Levi y su voz, relatándonos cómo era la vida o la no vida en los campos de concentración y exterminio. En 1945, tras la liberación o el descubrimiento de los campos, los soldados soviéticos que entonces controlaban el campo de prisioneros de Katowice, en Polonia, pidieron a Primo Levi y a su compañero en el campo, Leonardo de Benedetti, que escribieran un informe detallado sobre las condiciones sanitarias del campo de concentración. El resultado fue el informe Auschwitz, un texto extraordinario de los primeros que se escribieron acerca de los campos de exterminio. Se publicó en 1946 en la revista especializada Minerva Médica y es el punto de partida de todo lo que escribiría Primo Levi como testigo, analista y literato. Durante las 4 décadas siguientes, como saben ustedes, todos ustedes, Levi nunca dejaría de explicar su experiencia en Auschwitz en escritos de diferentes estilos, de distinto tipo, muchos de los cuales nunca se publicaron en forma de libro. Por eso, Así fue Auschwitz es tan importante, porque es un mosaico de recuerdos de un valor inestimable, tanto humano como histórico. Por ejemplo, desde su propio testimonio en el caso Eichmann, hasta sus declaraciones en el caso Bosshammer, desde la carta que le escribió a la hija de un fascista, hasta distintos artículos que se publicaron en diarios y revistas especializadas. Ya les decimos, una colección de informes, recuerdos y reflexiones de Primo Levi, que sin duda es una de las voces más autorizadas para darnos a conocer el infierno de los campos. Pues nada, Raquel, muchas gracias por traernos las noticias. Mañana contamos contigo de nuevo. Hasta mañana. Hasta mañana.